En este viaje más o menos iniciático no se trata de aprender, sino de sentir. Él lo que empieza es a sentir algo distinto a lo que no estaba habituado, y entonces sus emociones y su manera de sentir la emoción va cambiando. Y claro, al final ya, sin necesidad de tener que decir, yo quiero que me expliquen esto, pues dice, no, si no es un problema de que haya que explicar, es un problema que haya que sentir. Y en ese sentido, dicho sea así, la película es como todas las de Aldrich, muy claras, porque Aldrich era un director con una puesta en escena muy clara, muy clásica, ¿no? Y esta es una película también de corte muy clásico. Él solía rodar con esa especie de clasicismo. Lo que pasa es que al principio fue muy enfático y muy barroco. Sí, bueno, acuérdate de Ataque y esas. Y luego esta película ya es de una época en la que se ha ido despojando, digamos, de una influencia de Orson Welles y cosas por el estilo, y ha encontrado un estilo. Solo tenía esa película que has dicho propio. tú de Catherine Deneuve y Burt Reynolds. Tenía esa especie de sequedad de aire. Sí. No, yo creo que él estilo. llega a un momento en el que se despoja mucho de oropeles y va más directamente a las cosas, y además darlas de una manera indirecta. Por ejemplo, otra cosa que yo creo que es importante es que la violencia de los indios, que parece arbitraria y gratuita, te va mostrando, pero sin hacer el discurso a su favor, que no es nunca arbitraria ni gratuita. Por ejemplo, es muy revelador el momento que dicen, pero si ha dejado a la mujer violada, la ha dejado viva, es porque quiere dividirnos para que alguien vaya a acompañarla. Es decir, todo lo que hacen que puede parecer una crueldad adicional no es por crueldad, es por una parte de toda esa especie de estrategia enormemente astuta. Lo mismo que muestran siempre a Ulzana como un tipo muy inteligente y muy astuto, no como un tipo que sea un sádico en ningún momento, ¿no? Igual que ese título que a mí me molesta mucho, que se llama La venganza de Ulzana, que me parece que es falso. Es más, cuando se podría vengar de que han matado a su hijo, justo en ese momento cuando se entera de que han matado a su hijo, como ya se debía temer, lo que hace es caer, como tantas veces hemos visto a los indios en las películas, hacer los cantos fúnebres, momento que aprovecha, digamos, para Kenitai, para decir, bueno, es el momento en el que se ha acabado su futuro, en cierto sentido, ¿no? Digamos, la subsistencia de la familia, de la estirpe de Ulzana, está acabada, y es un momento en el que ya ha pasado su tiempo, en cierto sentido, que es un poco el problema que tienen, ¿no? La mirada que hace desde el caballo al niño después de haberle quitado el anillo a la madre y todo eso, efectivamente no es la mirada de un irracional, violento y airado y tal. Es una mirada, mira al niño de una manera que... Aprobando lo que ha hecho, o sea, como diciendo, muy bien, hay has como un atrevido reconocimiento a de valor, ¿no? apartarnos y hacerlo, digamos, defendiendo el cadáver de tu madre, ¿no? Yo creo que es un elemento que está muy bien. Hay unos motivos, hay unas razones, hay de alguna manera es una antropología, un origen antropológico en la manera de tratar al indio, sus costumbres, sus reacciones, que no son las irracionales del violento sin sentido, ¿no? Y que tienen su religión a la que son muy fieles. Claro, en el fondo es una creencia que te puede parecer absurda, claro, lo de obtener la fuerza, ¿no? De la muerta y lenta, y dice el fuego que arde lentamente calienta más. El fuego arde largo. Otra explicación que hay también. Y está todo, porque luego hay, en otra de las versiones que he visto de la película, aquí está mucho más, y da otra sensación en la secuencia, es cuando en la noche en que han recuperado a la señora Riordan, con la que han dejado viva, como dice Miguel, después de forzarla para dividir las fuerzas, ella, en la secuencia más completa que he visto, ella se acerca a esa poza en la que están acampando, en el propio, tienen buena agua, dicho, el rancho de los Riordan, y empieza a lavarse de la porquería, de la violencia de los hombres que le ha dejado, y al final lo que hace es intentar suicidarse. Aquí está más cortado, da la impresión de que se va a suicidar. Sí, la versión más completa, ella entra poco a poco en el agua, es decir, y nadie reacciona. Uno de los soldados, creo que en una de las versiones llega a decir, se va a matar, se va a suicidar, algo por el estilo, pero todo el mundo se queda asombrado de esa mujer que lo ha perdido absolutamente todo, cómo entra ritualmente, también otro rito más de lo más que tiene la película, intentando lavarse, bueno, y como luego le dice al final de la secuencia al teniente, máteme, si hay alguna otra oportunidad. Hasta ese punto, es decir, que Aldrich nos muestra ese paisaje físico desolado, pero ese paisaje moral desolado en todas sus posibilidades, sin renunciar a ninguna de ellas, en una película que no llega a 2 horas, lo que demuestra, no solamente esa secuencia de un minuto, la gran capacidad de síntesis, la densidad y la complejidad que tiene al rodar y al escribirse esta película. Al escribirse
que a mí siempre Alan Sharp me ha parecido de los mejores dialoguistas que ha habido en los últimos 30 años. Es un tipo, yo es que le he conocido personalmente, es un poco loco. Ahora estábamos hablando de una persona que tendrá ahora alrededor de 61, 62 años, luego era muy joven cuando estaba trabajando con él. Tendría 30. Es alguien que en todas sus películas intentaba retomar los géneros clásicos y cogerlos como en el momento de ocaso de cada uno de los géneros, porque ha hecho westerns y policíacos, digamos, de final de época, que se nota que además tenía una cultura cinematográfica muy amplia. Yo no sé cuáles son sus antecedentes. Era un gran bebedor, un gran escritor, de estos que se ha debido de casar 8 o 9 veces, con hijos por todo el mundo, un tipo que a Aldrich le caía estupendamente bien y al que se debe, entre otros, en la que a mí me parece, además oído cuando él lo contaba, tenía mucha gracia porque lo daba el tono exacto y Jim Hammond lo hacía muy bien. En La noche se mueve, cuando le preguntaban con Susan Clark y le decía, ¿qué hacías la noche que mataron a Kennedy? Y le decía, ¿qué Kennedy? Y yo decía, ya, cualquier Kennedy. Eso oírselo a él tenía mucha gracia, porque es un poco, le explica ese cinismo y eso de que estaban viendo el partido por televisión y le decía, ¿quién gana? Y decían, ninguno, todos pierden. Poco más despacio uno que otros. De eso está llena esta película, de esas frases de las que hemos hablado, de no empieces con los síes, incluso lo que vosotros comentabais era estupendo, pero dice, Dios se quedó entre Arizona o el infierno, como tú decías, alquiló Arizona y se quedó a vivir en el infierno. Y te dicen, no, eso fue de Texas. Y él lo admite y dice, sí, pero estaba pensando en Arizona. Ese remate es de un dialoguista genial. Bueno, y para ti es un compromiso. ¿Cuál sería el momento que más te gusta de esta película? Yo creo que ha salido ya casi todo. La escena, sí, hay muchas escenas, pero... Seguro que voy a machacar las preferencias. Bueno, yo tengo previstas 3, a ver si no me quitas ninguna. No, yo voy a escoger dos cosas, vamos. Un plano que a mí me parece que resume lo que es el western, que es, como decía Fernando Savater, en La infancia recuperada, Karl May, Old Shatterhand, con los pelos, la melena, cabalgando en la pradera, que es el plano general de Lancaster corriendo detrás de la reata, como decía Eduardo Úrculo, en ese paisaje amarillo remingtoniano. A mí me parece que eso es de una belleza enorme y refleja lo del western. Pero yo creo que para mí la clave de la película, lo ha apuntado anteriormente Eduardo, es esa secuencia de 1 minuto de la que hemos hablado, el cruce de miradas que hay cuando pasan delante de la carreta del niño arrodillado al lado de su madre. Por cierto, hay un momento muy bonito que el viento levanta la toquilla de la madre y él se la coloca. Eso es imposible que esté en el guión, sino es una reacción. Está tan metido el actor infantil que lo hace. Ese cruce de miradas, primero cuando pasa el hijo de Ulzana, el trompetista, el que lleva la trompeta, y mira a ese niño que está allí al lado de su madre muerta, y después cuando pasa Ulzana y le mira al niño, y el niño asume la mirada, yo creo que ahí está la clave de la película. Son dos culturas que van a estrellarse la una con la otra, pero en la que de alguna forma hay alguna posibilidad de comprender, y en eso yo creo que reside la película. Los chicos se mira con odio. Ninguno. Por eso digo que es una... Como vacíos. Es una... Vacíos. Es una de las claves de la película, una película que se basa sobre todo en gestos y en miradas y en intentos de comprensión. Bueno, y para ti, ¿cuál es el plano, la secuencia? Yo ¿Cómo te gusta? Haría dos cosas. Las dos cosas, el principio, por ejemplo, de la película, y esto ya es pensando plásticamente en composición, el primer plano de la rueda de carro, con el fondo de los soldados, con el teniente de Wynne jugando al béisbol, me sorprendió porque me parece una cosa insólita dentro de la iconografía del western, ¿no? Me parece de una plasticidad enorme. Y luego ya como momento realmente emotivo, para mí el momento final de la despedida de Kenitai con McIntosh, cuando le coge la mano y esas miradas y no se la deja tampoco caer, que te quedas pensando y dices, bueno, le está tomando el pulso, está viendo que la vida se escapa por esas venas, es una despedida afectiva, es la mano de dos hombres cogiéndosela, se la deposita otra vez, mirada, y se van, ¿no? Ese es un momento que... Y luego, vamos, ese final con el papel de fumar el cigarrillo y la caída, esa muerte de Burt Lancaster,
que está en conjunción perfectamente con todo el desarrollo de su interpretación durante la película, que es de una sobriedad también impresionante, porque yo creo que en el cine el saber morir, tú como director lo sabrás mejor, vosotros sois especialistas, el saber morirse es de las cosas que me parecen más difíciles. Yo recuerdo las diversas muertes de Marlon Brando desde El último tango, o en Zapata, o todas estas, que son momentos impresionantes, ¿no? Porque son momentos de una composición, de una interpretación tremenda, ¿no? Y ese momento realmente para mí me resulta muy destacable, para mí, ese final de la película. Lo que pasa es que aquí tienes la sensación de Burt Lancaster de que ha muerto unos minutos antes, sabes que está muerto. Sí. Todo lo de la despedida ya te afecta menos porque